Con su invitación en mano, Rimuru llegó a la ciudad de Engracia, donde estaba recibiendo un trato digno de la realeza, alojándose en el mejor hotel posible y todo. Lo acompañaban Shuna y Benimaru, y mantenía a Zoe oculto entregándole reportes regulares sobre sus actividades de espionaje. Shion hubiera podido asistir, pero era arriesgado dejarla suelta en una ciudad tan grande como esa, por lo que la dejó a cargo de seguir educando a sus subordinados y organizando las cosas en casa. Gelt estaba ocupado con la construcción de la ciudad de Milim, y Diablo seguía en su búsqueda de subordinados quién sabe dónde. Gabil entrenaba a los Wyvern, que había capturado para formar una unidad de combate aéreo junto con sus hombres lagarto como jinetes, y Gopta junto con Ranga habían vuelto al entrenamiento de Milim. De modo que su compañía durante esta invitación sería compacta y simple, lo mejor para una visita diplomática. Su primera parada fue para comprar ropa, a petición de Shuna, quien estaba desarrollando artículos de moda en Tempest, con el acceso que tenía a los modelos en las memorias de Rimuru. Pero aquí en Ingracia, los diseñadores no se quedaban atrás y las tiendas estaban abarrotadas de clientes y de bellos diseños a la moda. Rimuru les dijo que escogieran cualquier cosa que quisieran. Benimaru y Zoe llevaban todo su equipo de combate puesto, el cual no se veía mal gracias al flujo de aventureros de la ciudad, pero se veían muy imponentes, así que optaron por camisas, chaquetas y pantalón hechos a la medida. Shuna, por su parte, llevó una falda holgada de color blanco y un chaleco tejido que le quedaban muy bien. Rimuru no compró nada muy elegante, puesto que había cargado consigo un traje formal para la conferencia del día siguiente. También llevaron un vestido azul oscuro como regalo para Shion. Después de sus compras, se movieron a la cafetería de Yoshida, quien ahora era atendida por una de sus aprendices, para esperar a Hinata, con quien quedaron de verse en ese lugar. Mientras esperaban, Zoe tenía los reportes de sus actividades, de acuerdo a los cuales las naciones de Occidente y los nobles en ellas habían tomado profundo interés en el laberinto y ahora estaban incluso aliándose para formar equipos más capaces que pudieran conquistarlo, lo cual eran buenas noticias. Sobre los comerciantes que conspiraron contra ellos en el festival, todo indicaba que cada uno de ellos estaba siguiendo algún tipo de orden del duque Mosé de Gastón, pero sobre el duque en sí no había nada que lo conectara con algún otro superior. Parece que se había encargado de cubrir sus huellas muy bien, así que más investigación sería necesaria. Solo que había un problema: el duque había muerto. Aparentemente fue asesinado por un ataque a larga distancia, lo que indicaba casi sin espacio a duda que en efecto se encontraba trabajando para alguien más y que su fracaso no fue bien visto por esta persona o grupo de personas. El problema es que ni siquiera Zoe fue capaz de detectar la presencia del asesino. Solo pudo ser testigo de cómo el duque colapsaba en el suelo. Quizá se trataba de un francotirador, sugirió Rimuru, pero ese concepto era ajeno a sus acompañantes, que lo miraron con curiosidad, hasta que una voz preguntó: ¿te refieres a una pistola? Si es así, Yuki tiene una. La voz asustó a Rimuru, quien cayó de su asiento para risa de Benimaru y los demás. Se trataba de Hinata, que acababa de llegar. Ordenaron su comida y Rimuru pidió un café con leche y azúcar para continuar con su plática, lo que Hinata comentó que en ese punto el café no era más que un dulce líquido y que se veía sumamente infantil bebiéndolo, en adición a la ropa que llevaba puesta. Rimuru pensaba que se veía bien. Después de todo, la ropa la había elegido el encargado del local al que fueron, pero resulta que el poncho combinado que había comprado era más bien ropa para niños, y nadie le había dicho nada porque se veía lindo en él. No refinado ni de alta sociedad, solo lindo. Bueno, lo importante ahora era la discusión sobre la posibilidad de que un arma de fuego fuera la causante de la muerte del duque, pero las pistolas de mano no tenían suficiente rango como para burlar los sentidos de Zoe. Tenía que haber sido un arma de largo alcance como un rifle, pero no sabían si existía algo como eso en ese mundo. Rimuru les mostró cómo serían las armas de fuego a través de comunicación de pensamiento, y todos parecían muy interesados. Zoe principalmente se sentía poco preparado para lidiar con un arma como esa, no en el sentido de cómo luchar contra ella, sino de cómo proteger a alguien de una cuando estuviera en tareas de guardaespaldas. Incluso pensaron si podrían producirlas, lo cual no sería demasiado complicado.
En este mundo donde imperaba la magia, ni siquiera era garantizado que tuvieran el mismo impacto que en su mundo de procedencia, donde un arma podría hacer que la persona más débil fuera peligrosa. Quizá no afectaría mucho las guerras, donde todos los soldados podían usar algún tipo de magia de refuerzo o de ataque, pero si la población general se armaba, no había manera de predecir lo que pasaría. Hinata advirtió a Rimuru que no fuera a comenzar a producirlas en masa ahora que sabía que también existían en ese mundo, pero Rimuru no tenía algo así en mente. Era necesario conducir investigación y nada más. Bueno, sobre los temas que se tratarían en la asamblea, Rimuru no estaba seguro de qué se trataría. Podría tener algo que ver con Veldora, o él mismo como señor demonio, o sobre los países que habían pedido participación en el tren mágico, pero Hinata confirmó que se trataba de su admisión al consejo, la cual ya se había aprobado, y solo faltaba que le hicieran una suerte de entrevista para determinar sus intenciones y poder declararlos formalmente parte del consejo. Pero también le advirtió que podría haber gente intentando provocarlo y que no debía caer en provocaciones, a lo que Zoe contestó que pondría copias a cuidar los alrededores como una medida de seguridad adicional. Otra preocupación era que, dadas las circunstancias, lo más probable era que el consejo estuviera planeando utilizar a Tempest como un escudo en caso de que el imperio decidiera comenzar hostilidades en Occidente. Pero no era muy viable que digamos. Primero estaban los problemas de las rutas, las cuales eran tres principalmente, una por el mar, que llegaba hasta las costas del ahora reino de Farminus. Pero para llegar ahí tendrían que cruzar un mar despiadado lleno de monstruos rango A hacia arriba. Incluso el atún gigante del banquete del festival era por sí solo suficiente para derribar una embarcación. Pero si tomabas la ruta de las montañas de Qanaat, tendría el problema del clima, ya que solo era posible pasar durante el verano cuando la nieve se disipara. Y entonces tendrías además que enfrentarte con un nido de dragones gobernados por un señor dragón bastante poderoso. Y por último, la ruta del bosque de Yura, que ahora era dominado por un señor demonio y estaba resguardada por el dragón de la tormenta, Veldora. Las predicciones de Rafael con la información actual eran que una invasión del imperio era poco probable y no tenían que preocuparse por eso. El usar la fuerza militar de Tempest era quizá la forma en la que los altos mandos del Consejo intentaban vender la entrada de Tempest al Consejo para apaciguar a las demás naciones. Pero hablando del Imperio, era cierto que estaban haciendo algunos movimientos y necesitarían más información. Zoe, en particular, tenía las manos llenas, pero sus familiares de sombra no eran capaces de penetrar la barrera mágica que cubre el Imperio, y era complicado enviar una de sus réplicas a un lugar tan lejano, ya que perdería recursos en Occidente. Hinata también pensaba que era mala idea dejarlos hacer lo que quisieran, y se ofreció a ayudarlos con su investigación, para que pudieran disponer de más recursos. Rafael le sugirió a Rimuru que si ese era el caso, le pidiera investigar Dwargon. Específicamente, si era posible que condujeran actividades militares bajo tierra. Aparte de eso, las naciones podrían querer aprovecharse de Rimuru de otras formas, como pidiendo que estacionara tropas en sus fronteras para evitar los ataques de monstruos, ya que ahora sería reconocido como el encargado de la totalidad del bosque de Yura. Y como tal, era su responsabilidad todo lo relacionado con los monstruos, y aunque a Rimuru no le molestaba, la cosa era que las naciones, especialmente las más pequeñas, gustarían de mantener tanto poder militar como fuera posible. Si no usaban sus fuerzas en lidiar con monstruos, podrían tener sus ejércitos listos para otras maniobras. Podría ser molesto logísticamente, pero pensándolo bien, eso era lo mismo que darle mucha más influencia a Tempest, ya que si tuviera a sus fuerzas presentes en cada nación, tendría lo necesario para moverse con total libertad en caso de conflictos y los países se verían obligados a estar en buenos términos con ellos. Era esencialmente convertir su ambición de utilizarlos en una necesidad para que los volviera dependientes en el futuro. Antes de terminar su reunión, Hinata les advirtió sobre un grupo que podría intentar realizar algo estúpido el día siguiente y les pidió que estuvieran alertas. No había necesidad de preocuparse de más en ese momento, ya que su reunión estaba siendo protegida por una barrera que aislaba todo sonido y era imposible escucharlos. Lo que pasara al día siguiente sería otro tema completamente diferente. Y sin más, se despidieron. El momento de la audiencia llegó,
y la comitiva de Rimuru apareció vistiendo sendos atuendos de la más alta etiqueta. Ahora, todo atisbo de preocupación se había ido gracias a la información de Hinata, pero aún había algunas cosas que podrían ser preocupantes. Rápidamente los nobles que atendieron al festival rodearon a Rimuru para saludarlo y darle la bienvenida. Estas personas habían sido atendidas por Molly y Rigur personalmente, y veían con buenos ojos a Tempest y a su líder Rimuru. Pero al momento llegaron nobles de más alta cuna para menospreciar a los primeros y aconsejar a Rimuru que no perdiera el tiempo con países pequeños y que más bien comenzara a entablar relaciones con ellos, que representaban casas y países más importantes. Pero este acercamiento le pareció de lo más grosero y tosco a Rimuru, que de momento decidió seguirles el juego, sin saber lo rápido que estas personas comenzarían a molestarlo, exigiendo tratos que solo los favorecían a ellos y dejando de lado completamente los intereses de Tempest, al pedir armas y armaduras o la instalación de vías para el tren mágico, aunque ni siquiera supieran lo que era. Pero ahora no sería necesario responderles nada serio, así que solo los despedía con un «déjame revisarlo o veré qué puedo hacer». Ahora, para la reunión real, había algunos políticos hablando sobre quién debería ser considerado un aliado más valioso para Tempest y por lo tanto quién debería recibir un tratamiento preferencial. Pero un hombre con una larga barba blanca los mandó a hacer callar y la reunión fue directo al grano. Básicamente, para que Tempest formara parte del consejo, primero tendría que cumplir 3 condiciones. La primera, seguir la ley internacional. La segunda, acceso a su esfera económica. Y la tercera, provisión de poder militar. Para la primera no había ningún problema. El consejo no se metía con las leyes internas de cada país, y si un comerciante quería hacer negocios con otro, lo normal era seguir sus leyes. La segunda tenía algunos detalles por arreglar, ya que la esfera económica de Tempest estaba en constante aumento. Tenía tratos con otros señores demonio, con Ruberius, con Sarion y con Dwargon, además de varios países humanos aún antes de formar parte del consejo, por lo que estas personas ni siquiera sabían todo el trasfondo de la economía de Tempest. Y para la tercera, el cuidar de las fronteras del bosque y tratar con los monstruos era de esperarse. Había países pequeños para los cuales una incursión cualquiera de monstruos podría ser desastrosa, y estos necesitarían tropas estacionadas permanentemente. Si eso hacía que la gente temiera menos a los monstruos, estaba bien, pero las condiciones eran claramente beneficiosas para el consejo más que para Tempest, así que Rimuru devolvió una contraoferta, aunque generalmente aceptaba las 3 condiciones. Los términos tenían que estar mejor definidos para que ellos también pudieran sacar ventaja. Gracias a Rafael era posible desarrollar dicho documento de manera muy rápida, y al entregarlo al representante del consejo, este se quedó sin habla. Era obvio que no esperaba ese tipo de respuesta de una nación de monstruos, así que pidió tiempo para debatir los nuevos puntos con el resto de integrantes. Y bueno, entonces, ¿por qué estaba pasando esto? El escritorio se elevó por el aire, y después fue azotado bruscamente por Rimuru, que colocó su talón por encima de él para sentarse de piernas cruzadas, completamente lleno de enojo, con la expresión «¿Qué significa esto?». Tuvieron 3 horas para debatir sobre las condiciones de Tempest, y en ese tiempo solo generaron una lista de demandas que eran irracionales, por decirlo menos, un completo abuso a la confianza de Tempest como nación. En resumen, querían una línea al tren mágico en Ingracia, la cual fuera completamente pagada por Tempest, además de armas y armaduras provistas para mejorar sus propios ejércitos, acceso a la administración del laberinto como patrimonio de toda la humanidad, y el pago de impuestos anuales con un administrador seleccionado por ellos, es decir, demandas absurdas a las que no se podía acceder. El único mérito que les dio a Rimuru fue el hecho de hacerlo enojar en solo 3 segundos, y aun cuando fueron confrontados por él, que les preguntaba qué les hacía pensar que podían exigirle cosas a un señor demonio, mientras les recordaba que Tempest ya era una potencia por sí sola y que no los necesitaba, y que sus deseos eran de cooperación y paz, no porque fuera a sacar un enorme beneficio del consejo, y aún así, ellos permanecieron callados, hasta que Shuna les dijo: «Mi señor está esperando una respuesta».
y de alguna manera esto fue aún más atemorizante que el mismo Rimuru. Los consejeros empezaron a tratar de defenderse en pánico diciendo cosas como que no fue su intención ofenderlo ni mucho menos, que debía haber un error o espacio para la negociación. Rimuru solo creía que si estos eran los representantes de las naciones, estas estaban completamente perdidas. Aunque le habían tratado bien como invitado, hasta ese momento no parecía que lo tomaran en serio como un líder de una nación. Eran muy irrespetuosos y era necesario ponerlos en su lugar, a pesar de la mirada acusadora de Hinata. Rafael sugirió que le dejara arreglar todo en modo automático, pero algo le decía a Rimuru que no debía aprovecharse de su habilidad todo el tiempo o no lograría convertirse en un buen líder. Sin embargo, era cierto que no sabía cómo resolver la situación. Entonces otro avisó: la interferencia espiritual se ha detectado, de manera similar a la del individuo Geiji. Esto era inesperado. Parece que los miembros del consejo estaban siendo influenciados, no manipulados, pero de alguna manera sus opiniones se volcaron de repente contra Rimuru, y ahora que él se había molestado y un poco de su aura había escapado, esta había interferido con las partículas espirituales y era posible detectar la influencia externa y cancelarla. Rafael preguntó si debía hacerlo y Rimuru aceptó. Y como por arte de magia, los consejeros empezaron a arrepentirse de las tonterías escritas en sus demandas y declararon que esas propuestas fueron colocadas ahí sin que se dieran cuenta. Rimuru dijo: parece que la interferencia espiritual se ha desvanecido. Y entonces su staff se dio cuenta de que estas personas habían sido manipuladas. Aunque fue algo circunstancial que Rimuru pudiera disipar esta influencia, lo mejor era que su personal no imitara sus berrinches, así que dijo que se había molestado a propósito para que la agitación hiciera más fácil disipar la interferencia espiritual. En ese momento, muchas miradas se dirigieron hacia el interior del recinto. ¿Será que alguien llamó a la guardia? Pero no hubo tal movimiento. Todo parecía planeado de antemano. De la puerta salió un hombre alto como una montaña, dando aires de grandeza, y que sin perder tiempo preguntó: ¿quién era el idiota que se hacía llamar Señor Demonio? Ya que sería él quien lo derrotaría y lo pondría bajo su mando. ¿Será posible que este intento de soldado estuviera buscando pelear con Rimuru? Este se identificó y le dio la oportunidad para retractarse, pero el hombre dijo ser Reiner, capitán de los Caballeros de Ingracia, que estaba ahí para acabar con él y tomar control mientras mostraba lo que parecía ser un orbe de dominación. Rafael confirmó que Rimuru era imposible de controlar con ese artefacto, pero para que esta persona estuviera actuando de tal forma, debía haber alguien detrás suyo. El presidente Leicester preguntó el motivo de esto y exigió que Reiner se retirara, pero Gavan de Ingracia dijo que él había sido quien lo llamó y que ahora no había motivo para temer al señor demonio, ya que contaban con el hombre más poderoso del país para que lo derrotara. Hinata comenzaba a perder la paciencia y le dijo que si pensaba que permitiría que irrumpieran de esa manera, ella, como observadora imparcial, no dejaría que un individuo actuara por su cuenta. Fue entonces que preguntaron al príncipe de Ingracia si él estaba de acuerdo con lo que pasaba, y así era. Este le dijo a Hinata que si se hubiera puesto de su lado, no hubiera tenido que pasar por un momento tan incómodo, pero que aún así se encargaría de su seguridad. Aunque ese no era el problema y ellos no parecían entenderlo. Hasta Johann Rostia se mostraba a favor del señor demonio. Así que Elric mandó llamar un segundo grupo de hombres, vestidos en capuchas verdes y negras, uno de ellos reconocido como el aventurero de rango A, Geiji, y otro más como el líder de los hijos de Bert, que fueron contratados para la tarea de subyugar al señor demonio. Eso era todo. Hinata estaba lista para saltar a la acción en cualquier momento, y Reiner le decía que seguramente su pelea con Rimuru fue un chiste, ya que un título como capitán de los paladines no significaba nada. Seguramente se lo ganó usando sus encantos femeninos con el cardinal, pero que si se ponía de su lado ahora, consideraría tomarla como concubina. Rimuru pensó que Reiner había firmado su acta de defunción con esas palabras, y el conde Gavan añadió que a él le interesaría un poco del señor demonio para sí mismo. Asco. Era lo único en la mente de Rimuru al escucharlo.
Pero los hijos de Bert no eran tan tontos. El líder le recordó al príncipe que su trabajo era de guardaespaldas y que cualquier hostilidad más allá de eso no estaría dentro de su contrato. Entre su equipo hubo personas que recordaron los horrores del laberinto y sabían que era mala idea ir en contra del señor demonio. Todos, excepto Geiji, que estaba listo para pelear como segundo de Reiner. Rafael advirtió a Rimuru que un conflicto aquí mancharía su reputación irremediablemente, pero la pelea parecía inevitable. ¿Qué podía hacer?